Y continuando con la agenda de esta sesión 7 de nuestro foro dedicado a la agenda urbana y la justicia climática, pues vamos a pasar al segmento de biodiversidad y para ello, José, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronald, y bienvenida. Ahora sí, todas las personas sean bienvenidas de nuevo a este encuentro, a esta sesión 7, y vamos a empezar con la mesa biodiversidad. En mesas anteriores, en otras sesiones, hemos visto infraestructura verde, hemos visto también la relación ciudad-rural, ¿no? La ciudad, esta conexión entre que vivimos en un espacio, en un territorio, y que dependemos de las contribuciones de la naturaleza que da para la gente. En este caso, vamos a abordar biodiversidad. Como primera participación, vamos a modificar un poco el orden y aprovechando que Gerardo ya había participado hace poco, vamos a aprovecharlo de nuevo y va a ser nuestro primer ponente en esta mesa que se denomina su ponencia la biodiversidad urbana entre la planeación urbana y la participación comunitaria. Dando una pequeña semblanza de Gerardo, Gerardo es maestro en Estados Unidos por el Colegio de México y arquitecto por la UNAM. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de desarrollo de cambio climático, planeación y movilidad urbana. Desde 2019 trabaja con la cooperación técnica alemana y junto con el gobierno federal, SEDATU, ha implementado los proyectos Protección del Clima en la Política Urbana de México y Desarrollo Sustentable de Ciudades Costeras. Actualmente, Gerardo es director de componente para México del proyecto global Cities Adapt, el cual busca fortalecer la adaptación del cambio climático en ciudades. Este proyecto se implementa actualmente en Mérida, Yucatán. Dentro de los procesos técnicos que ha impulsado en el marco de cooperación internacional al desarrollo con la GIZ se encuentra la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el fortalecimiento del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU y el Plan de Movilidad Activa de Tulum. Recientemente, junto con la SEDATU, ha impulsado la reforma urbana del estado de Quintana Roo, la implementación de proyectos barriales en espacio público como medidas de adaptación al cambio climático y el desarrollo de instrumentos para el financiamiento urbano desde la gestión municipal. Sin más, Gerardo, te paso el micrófono. Bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Pepe, muchas José. Muchísimas gracias. Y bueno, pues pues es un gusto primero agradecer mucho a Fiesur, a la MEXIT, que hace posible esto, el proyecto de Mesoamérica, que sin duda este espacio es fundamental para nosotros, pues para compartir no solamente a nivel local, sino también a una perspectiva regional de lo que hemos estado haciendo desde la perspectiva o desde este proyecto de Cities Adapt. Ya lo ha comentado Said, que es una persona muy comprometida desde el gobierno municipal de Mérida, que ha estado apoyando a nivel local y él, pues me dio mucho gusto que ya presentó brevemente el proyecto de Cities Adapt como este proyecto global que está trabajando en dos países, ¿no? Sudáfrica y México. No voy a ahondar más en eso, porque bueno, ya hizo esta explicación Said, pero sí voy a retomar algunas de las cosas que ha comentado Sedatu, también ha comentado Said desde el gobierno municipal de Mérida, en esta parte de estos conceptos de gestión integral de riesgos, resiliencia urbana, procesos participativos, y también lo que nos han compartido nuestros compañeros sobre el tema de perspectiva de género, que esto también es muy importante, ¿no? Hablar de biodiversidad urbana pareciera que son dos palabras que se contraponen, ¿no? Pero justamente, pues la biodiversidad a veces se va transformando de alguna manera, ¿no? Y se va integrando a la ciudad. Y esta es una de las posturas o posicionamientos que desde este proyecto Cities Adapt, pues queremos ir impulsando con los gobiernos nacionales y locales para que no se vea como que la urbanización o evitar, ¿no? Que la urbanización continúe una depredación de zonas con alto, pues, riqueza ambiental, ¿no? Y que también nos ayudan para la prevención, sobre todo en temas de riesgos climáticos, pero también ellos nos ayudan como a regular justamente los sistemas ambientales. En ese sentido, pues, empezarlo a combinar con el tema de ordenamiento territorial y planeación urbana, pues, nos parece importante, pues, son una de las tendencias que con el tema de cambio climático, pues es lo que hemos estado pues viviendo y experimentando todos en estos pues, últimos años, ¿no? Sin más, simplemente, ¿cuál es el concepto del proyecto Global Cities Adapt? Tiene tres líneas de trabajo bastante importantes.
El primero tiene que ver con la planeación del territorio. Y ahí nos hemos enfocado a tener esta meta de tener un desarrollo de capacidades de funcionarios para que se puedan adoptar o generar medidas de adaptación climática, y esto reflejado en instrumentos de política pública, pero también en fortalecimiento de las instituciones. El tener esta perspectiva de adaptación, sobre todo, pues ya sabemos que el tema de mitigación es importante, pero también ahí, digamos, hay sectores como el de transporte que está bastante vinculado a los temas de mitigación, pero el tema de adaptación pues surge aquí un poco más complejo, porque sí se tiene que ver con los temas, o sobre todo con los sistemas ambientales, pero también los sistemas sociales, en los que tenemos que generar ciertas soluciones bastante adecuadas, sobre todo al territorio. Como segunda meta o línea de trabajo, ¿no?, que es generar proyectos demostrativos. Pasar del texto a un proyecto que sea tangible, en donde se puedan apreciar literalmente las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura verde, y cómo esto nos puede ayudar a generar pues territorios desde una escala pues más amplia hasta la escala barrial, ¿no? Y cómo esto pues ya tenemos que aceptar, ¿no?, y vivir, y creo que ya está de más, simplemente es, si ahora aprendemos la televisión y vemos las noticias, pues ahora está el huracán Milton, ¿no? Cada vez estos fenómenos pues son más recurrentes, ¿no?, y con esta intensidad. El año pasado fue en Acapulco la destrucción que hubo, este año es Milton, y esto es inevitable, es algo que no vamos a poder controlar. Y también pues la destrucción que conlleva este tipo de fenómenos, pues pone a prueba las ciudades. Y ahí pone a prueba pues este concepto que tiene que ver con un desarrollo urbano sostenible, pero también vinculado al tema de resiliencia. ¿Qué tan rápido una ciudad va a poder reponerse después de vivir estos fenómenos naturales? Y como tercera línea de trabajo que el proyecto ha trabajado es que todo lo que vamos trabajando en estas dos ciudades, tanto Mérida como Umlatus en Sudáfrica, pero también con los gobiernos nacionales, en el caso de México que estamos trabajando con el gobierno federal, con la SEDATU, pues esto tiene que ver con un tema de intercambio a nivel nacional e internacional, pues para seguir fomentando, no solamente posicionando el tema, sino también seguir generando medidas o proyectos o acciones alrededor de esto. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues justamente mejorar la resiliencia a los impactos de cambio climático en ciudades seleccionadas, y ya sea en barrios vulnerables, desfavorecidos en México y en Sudáfrica. Y aquí yo quisiera un poco, comenzar un poco a decir cómo alcanzamos este objetivo. Y siempre es muy importante, pues cuando leemos, no sé, la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana Ambiental, estos grandes ODS, ¿no?, de cambio climático, comunidades, perspectiva de género, pues siempre es la duda, bueno, ¿cómo? O sea, traduzco que es como decir, bueno, sí, esto es importante, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿No? O sea, cómo paso de un concepto, a lo mejor muy amplio, a integrarlo a medidas, actividades específicas y digamos un poco cómo entendemos estos conceptos, ¿no? Entonces, la primera parte, ahorita de mi presentación va a ser, nada más les quiero yo compartir que cómo desde nuestra perspectiva estamos aterrizando estos conceptos y estamos trabajando de la mano con gobierno nacional, con gobiernos locales, pero también con la academia y el sector privado. Entonces, uno de los puntos importantes es incorporar medidas de adaptación al cambio climático que sean medibles, tanto en el tiempo, pero también que podamos cuantificar los impactos, ¿no? Cuántas personas son beneficiadas, o si hablamos de temperatura y de calor, pues cómo esto puede, digamos, reducirse en antes y un después, ¿no? Y a partir de ello, pues generar estas estrategias de urbano existentes, pero sobre todo, y es algo muy importante, el desarrollo de capacidades de las partes interesadas. No podemos concebir o implementar un proyecto si no se apropian y no se integran tanto en los conocimientos de las personas que son tomadoras de decisiones, pero también si no se consolidan las instituciones, ¿no? Es decir, existen instituciones como, no sé, la unidad de medio ambiente, ¿no? Entonces, dentro del concepto del ser de esa unidad, que se vaya, digamos, cada vez fortaleciendo en estos temas, ¿no? Y esto es muy importante porque eso
garantiza la continuidad tanto de una visión, pero también como un plan de acciones. Y en ese sentido voy con este segundo punto, la planificación e implementación de un proyecto demostrativo concreto en adaptación del espacio público. Pasar del discurso, como les comentaba, a algo tangible. Y siempre es muy importante pues encontrar justamente esas características ambientales y territoriales y la vocación. Creo que ahí pues también es importante que en toda la parte de América Latina pues sufrimos mucho, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de barrios vulnerables. Y aquí el enfoque de Cities Adapt hemos tomado, digamos, estos 3 puntos de cómo lo vamos a hacer. Pues escoger justamente el territorio a la escala barrial, como les había comentado, pero hemos justamente seleccionado trabajar en un barrio vulnerable, ¿no? ¿Y qué es un barrio vulnerable? Ahora lo voy a abordar, pero también a través de ciertos procesos participativos. No basta con preguntar, sino con trabajar de la mano con estas personas, ¿no? Que habitan estos espacios. El segundo punto son proyectos de sitios estratégicos. Esto tiene que ver con el proyecto demostrativo, pero ¿por qué es estratégico? Porque también tiene que ver con los actores que habitan y utilizan el espacio. Y el tercer punto que también es importante es escalamiento. Hacer proyectos o medidas en escala barrial tiene que permear a un nivel estatal, en el caso de México, pero también a un nivel nacional. Y eso se tiene que estar reflejando en la política pública y esto también se debe vincular con los compromisos que un país como México, en este caso, pues tiene en las agendas globales. Y esto también lo hemos hecho muy de la mano en coordinación con, sobre todo con la SEDATU, ¿no? Para ver cómo aporta México estas acciones, este tipo de proyectos, a sus contribuciones, en este caso, los índices. Temas transversales que hemos estado trabajando, reducción de desigualdades sociales y territoriales, perspectiva de género y participación en la construcción de la política pública. Justamente un profesor investigador me preguntaba, ¿no? Me decía, es que ahora vemos justamente la perspectiva de género como un concepto omnipresente en todas las políticas, en todos los discursos, en todas las ponencias. Y la pregunta es, ¿cuál es la ventaja, no? De trabajar con la perspectiva de género. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con barrios vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo diferente, ¿no? Que ya no solamente basta con preguntar o con incluir personas, ¿no? U otras visiones. Entonces es ahí, digamos, empezar a tener una línea base y sobre todo de enfatizar, ¿no? Cuando se trabaja, no solo se pregunta, sino se trabaja también con infancias, juventudes, estudiantes, mujeres, ¿no? Y si vemos, no sé, a lo mejor un instrumento de política pública en donde se toma la perspectiva de género a través de la inclusión de estos grupos a cuando no se toma. Y ahí vamos a empezar las diferencias y las bondades de trabajar con estos grandes conceptos. Y el tema de la participación en la construcción de política pública. Hay que transitar en no solo preguntar, sino también escribirla de manera conjunta, ¿no? Y a través de ciertas metodologías que también tienen que ver con el desarrollo y la evaluación de la política pública. Y aquí es importante pues empezar a establecer, cuando hablamos de reducción de desigualdades, ¿no? Tener como esta dimensión espacial, ¿no? En dónde estamos y justamente pues qué pasa donde están estas ciudades con profundas desigualdades, como muchas son de América Latina, y digamos como decir esta falta de mecanismos, sobre todo para la gestión de la ciudad, ¿no? Y ahí, digamos, pues cuando faltan estos mecanismos, pues entramos como a estos otros esferas pues de la corrupción, ¿no? De la ingobernabilidad, ¿no? Etcétera. Y aquí también es un tema de, pues, un tema de falta de voz, ¿no? En donde residen estos barrios desfavorecidos. Entonces, habría que preguntarnos por qué es desfavorecido un barrio, porque no tiene acceso, como el llamado concepto de Henry Lefebvre, ¿no? El derecho a la ciudad, ¿no? ¿Y qué es la ciudad en el sentido de qué es lo que te ofrece la ciudad? Infraestructura urbana básica de calidad, equipamientos, movilidad, áreas pues de recreativas, espacio público, ¿no? O parques, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí digamos, ¿qué es lo que hace un barrio desfavorecido o no? También la calidad de los servicios, ¿no? Simplemente servicios básicos, luz, agua, etcétera. Y en ese sentido, tener como realmente un plan estratégico sobre temas de procesos participativos. Entonces, empezar a, digamos, a reconocer qué barrios desfavorecidos existen dentro de un municipio, dentro de una ciudad, creo que es el primer paso, ¿no? Y creo que no es tapar un poco la falta de, sino
comenzar con un plan de trabajo a partir de estos, digamos, grupos, o que ya existen estos grupos vecinales que son actores dentro de esta organización de estos barrios. Y esto es muy importante, comenzar a espacializar y a reconocer estos actores. Algo importante es que también tenemos como esta gran pregunta, ¿no? Pues, ¿qué es un barrio, no? O sea, ¿qué es lo que te genera esta vivienda duradera, un espacio habitable, fácil acceso a agua potable, acceso a servicios sanitarios, ¿no? Entonces, dado que luego existe un enfoque de implementación de proyectos demostrativos concretos, los barrios objetivo normalmente luego suelen caracterizarse por la tenencia del suelo, ¿no? Y eso es también muy importante porque entonces nos hacemos la pregunta, entonces, ¿esto pasaría o se pueden hacer este tipo de proyectos en asentamientos informales? Y ahí es donde justamente, pues haciendo alusión al título de la ponencia, es el tema de la planeación urbana, ¿no? O sea, si bien también existe como derecho humano el derecho a la vivienda, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a la movilidad, etcétera, pues también, pues se busca de alguna u otra manera, pues tener un espacio donde habitar, ¿no? Muchas veces en personas pues, con ingresos menores o en estos grupos de población más desfavorecida, pues tiende a justamente a la urbanización, una urbanización informal, que con el tiempo esto se va, digamos, regularizando, pero no podemos dejar que estas zonas no sean tampoco parte de estos proyectos también de cooperación internacional, porque también esto tiene que ver justamente en cómo incentivamos el desarrollo, pero también de estas zonas y que también puedan ser parte de la ciudad, de lo que llamamos como concepto ciudad. Y si vamos cruzando esto con el tema de cambio climático, pues ahí es donde justamente creo que pues, no hay más, o sea, es evidente y es algo que, pues, y no quisiera decirlo obvio porque a veces pues, el sentido común existe, pero decir que, pues obviamente las personas que habitan estos barrios más vulnerables, pues son las que están más afectadas al cambio climático, ¿no? Y esto, pues, lo que les digo, basta ver las noticias, ¿no? Justamente las inundaciones, el tema, hay muchas ciudades en México que no tienen drenaje, que no tienen, digamos, colectores pluviales, también el tipo de suelo donde se construyen las edificaciones. En el ejemplo que compartía la Sedatu con el tema de de Oaxaca, de San Mateo del Mar, pues ahí, digamos, es una localidad que está en medio de una laguna y un mar, ¿no? Y al mismo tiempo tiene un tema de suelo, ¿no? Donde también es un suelo que se mueve tanto como una licuadora y además está en una zona sísmica. Entonces, pero pues ahí es donde pues de pronto se estableció esta localidad, ¿no? Y es donde justamente hay que poner como la atención, ¿no? Justo en este tipo de zonas, de poblaciones y sobre todo que es también una zona indígena. Entonces, pues ya pues sismos, huracanes, inundaciones, pues son más que evidentes en esta zona, pero si le agregamos el factor de cambio climático, pues es donde justamente tenemos que poner pues la atención, ¿no? Para obtener o generar este tipo de instrumentos que nos ayuden a tener tanto medidas de prevención, pero también medidas de adaptación y medidas también de resiliencia post el evento. Y aquí también algo importante que yo comentaba era no solo preguntarle a las personas qué necesitan o cómo podrían soñar su vida, simplemente hay muchas veces que los habitantes, pues más que soñar, lo que pues buscan es tener agua potable, ¿no? Tener luz, incluso también ya tener internet es una necesidad. Y aquí es importante tenerlos como unos socios iguales, ¿no? En la construcción de la política pública y justamente en el seguimiento de esto y en la evaluación. Entonces, generar, digamos, un piso parejo para las personas tomadoras de decisiones, para los funcionarios, las autoridades, pero también para los habitantes. Y esto es algo que también de manera colectiva se tiene que ir construyendo porque al final son ellos a los que implementan pues estas normativas. Y en este sentido, pues, y ya un poco repitiendo, bueno, ya lo dijo de alguna manera las y los compañeros de las ponencias pasadas, pues, y es lo que acabo de decir, pues, la vulnerabilidad cuando lo cruzamos con el tema de perspectiva de género, pues es más evidente, ¿no? También si lo vemos como un tema de salud, ¿no? Cuando existen inundaciones, pues en muchas regiones existen los temas de chikungunya, de Zika,
de dengue, ¿no? Que esto también todavía agrava más el problema y sobre todo en estas zonas de asentamientos informales. Y bueno, pues en ese sentido, pues los efectos pues son pues de manera desproporcionada con estas consecuencias al cambio climático. Eh, Desde esta perspectiva es donde hemos estado construyendo el proyecto de Cities Adapt, ¿no? O sea, generar esta concientización y, digamos, trabajar con las autoridades, pues es muy importante en decir por qué trabajamos ahí, ¿no? Y desde cuál es nuestro posicionamiento y con quiénes queremos trabajar. Y es algo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años. Entonces, la estrategia barrial que presentó SAI, pues tiene que ver con este sentido, ¿no? O sea, se han hecho, pues, no sé, más de 15 talleres, ¿no? Pero no importa el número, sino hasta hacia dónde llegamos, y es lo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, para, digamos, en complemento de lo que estamos haciendo en Mérida, Yucatán, ¿no? Con la mano del gobierno federal y el municipio, pues hemos estado haciendo, digamos, este proceso, ¿no? O sea, les decía, ¿cómo lo hemos hecho? Pues primeramente un análisis multicriterio, ya lo presentabas ahí, con un análisis status quo, ¿no? También con tener una selección del sitio, es esta zona de Plan de Ayala Sur, ¿no? Que antes era parte de la Reserva Cuxtal y que, bueno, más adelante Sandra va a hablar más de la reserva, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el tema de la biodiversidad? Y aquí existen dos fragilidades, ¿no? El tema social y el tema ambiental, que justamente este polígono que se ha establecido para trabajar entre la ciudad ya un poco más consolidada de Mérida y el polígono de la Reserva Cuxtal, pues es una zona de transición que queremos impulsar, que es un barrio que tenga unos ciertos criterios y que esté normado, pero ya desde unos criterios tanto ambientales, por el tema de la biodiversidad, pero también climáticos, por el tema pues de los riesgos que tienen que ver derivados del efecto del cambio climático, como inundaciones, islas del calor. Entonces, una de las primeras contribuciones, es lo que quisiera yo como invitar a las personas que están aquí conectadas y que lo difundan, es que tenemos que empezar a diseñar instrumentos de política pública, de ordenamiento territorial y de planeación urbana con estos dos criterios, además de los urbanos, sociales, económicos, estos que ya conocemos, pero también los criterios ambientales que tienen que ver con la biodiversidad y con los criterios climáticos que ya tienen que ver con riesgos. Entonces, es importante que también ya los municipios pues tengan un atlas de riesgos, ¿no? Hay muchos que no lo tienen, entonces, pues esto ya es una necesidad. Y como tercer paso, hemos realizado justamente un diagnóstico, pues para generar dónde están estos, no solamente los grupos de población, pero están los retos. Estos pasos son muy simples, que todo el mundo conocemos, y que de alguna manera, pues es un poco la ruta, pero hay que establecerla esa, ¿no? Y el tema de los procesos participativos, yo lo explicaba un poco en la parte conceptual, pero hacia dónde nos estamos llevando y cuál es sobre todo esta aproximación comunitaria, ¿no? ¿Cuáles son esta dotación con base en las capacidades del territorio? Porque más adelante vamos a hablar que pues en Mérida pues tiene el suelo kárstico, ¿no? Y entonces a veces implementar, no sé, como soluciones basadas en naturaleza en temas de captación, pues probablemente funcione, pero en temas de infiltración probablemente no, porque el suelo es roca. Entonces prácticamente muchas partes de Mérida están construidas pues encima de una caverna, los llamados cenotes. Entonces esto lo hace todavía, en lo particular a mí, más interesante, ¿no? Esto es un poco de cómo ha ido creciendo la urbanización al sur de Mérida, ¿no? Entonces ustedes pueden ver justamente esto que les decía del crecimiento y pues cómo se ha recortado como el tema de la reserva costal, ¿no? De esta área natural protegida. Y aquí dentro del modelo de Cities Adapt, para ponerlo de manera muy gráfica, pues entre la Reserva Cuxtal y la ciudad de Mérida, pues está este plan de Ayala Sur, que lo hemos llamado como una zona de transición, en donde hemos elegido trabajar con este barrio de alguna manera desfavorecido y que al mismo tiempo hemos seleccionado un espacio público, donde se puedan visualizar estas llamadas soluciones basadas en la naturaleza. En ese sentido, tener un diseño participativo es una estrategia de gobernanza, ¿no? Entonces, ya pasar más a las encuestas y más bien a la elaboración de política pública y en este caso de los instrumentos. Y aquí es lo que nos hemos dado un poco a la tarea, ¿no? O sea, trabajar justamente con las personas que habitan ahí y digamos de una manera literal, ¿no? Que nos vayan reconociendo pues cuáles son estas problemáticas que existen, ¿no? Entonces, siempre el trabajo en campo es un trabajo
pues bastante, pues hay que invertirle tiempo, recursos, ¿no? Pero ese es donde realmente podemos tener, pues también una validación de las personas que trabajan ahí, pero también de las propuestas en materia de instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana. Y también hemos trabajado justamente con el tema de las infancias. Este es importante porque es muy curioso porque en este barrio donde hemos trabajado hay 2 escuelas, un kinder y una primaria. Y estas personas que van aquí, pues han crecido, estos niños, dentro de esta zona de transición que ahora es parte de la ciudad, pero antes, como se decía, era de parte de la Reserva Coxtal. Y ellos, en su entendimiento y en su cosmovisión, pues están muy ligados al tema ambiental, ¿no? Entonces, y hacíamos como esta referencia con la doctora Irani, que aparece en la foto, en donde ella me comentaba que si ella ponía un taller, ¿no?, sobre temas de cuestiones ambientales, y entonces los niños hacían referencia en su contexto inmediato, pues, al supermercado, ¿no? Y los niños que habitan justamente en esta zona hacen referencia a la vegetación, a los animales. Y esto es muy interesante, que la urbanización no nos llegue al imaginario, ¿no?, sino también justamente a partir de este conocimiento con las infancias, generar, ¿no?, la validación y los argumentos para, pues no sé, un plan parcial de desarrollo urbano, ¿no?, con ciertos criterios. Y aquí es donde, por ejemplo, a través de estos ejercicios, cómo ellos tienen esta concepción de la casa, el suelo y el suelo kárstico, ¿no? Y esto es un entendimiento, pues, justamente de, pues, del contexto donde viven, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque a partir de ahí, pues, se empieza a tomar una importancia y una relevancia de lo que sucede y de cuáles son estos cambios naturales y sociales, pero en donde puede haber una convivencia. Al mismo tiempo, pues también, ahora hablando de juventudes, pues hemos también trabajado con estas personas que están en la región, sobre todo universidades, y que ellos nos han ayudado mucho a generar pues una estrategia tanto de sensibilización, pero de socialización, para que también las personas que están ahorita en una etapa de formación, pues cada vez y ya las nuevas generaciones lo traen, pues un cuidado al medio ambiente, ¿no? Y generar cuestiones más y desarrollo de edificios, arquitectura, planeación más sostenibles, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de un concurso universitario que yo también, pues, invito a, si hay funcionarios de espacio público, que se acerquen a la academia para tener justamente e impulsar, pues, concursos universitarios donde puedan proponer un barrio, donde puedan proponer una comunidad, donde se puede ir trabajando con ellos, porque no se puede hacer de otra manera la política pública si no se trabaja con las personas que habitan el sitio, ¿no? Entonces, esto es muy importante que desde las etapas formativas lo vayan haciendo así, ¿no? Y pues ya yendo un poco más a como ir concretando de lo conceptual, pues este es donde yo les decía que esta es la zona, y lo explicabas ahí, pues el barrio de Plan de la Sur, ahí está el punto donde hemos seleccionado para implementar un proyecto demostrativo de espacio público. Y estos son, ahora sí, pues, ¿qué ingredientes? Me preguntan, ¿qué ingredientes, Gerardo, le pones en, pues, más que llamarle una receta, pero como, pues, criterios específicos, donde vamos, sobre cómo vamos a estar trabajando esto, ¿no? Pues espacio público, ¿no? Soluciones Perdón, basadas en Gerardo. naturaleza. Sí, Aquí intervengo rápido solamente para comentarte si puedes ir cerrando, por favor. sí, claro. Entonces, pues aquí tenemos como el tema de espacio público, el tema de temperatura, el tema de suelo, agua, vegetación y movilidad urbana sustentable. Entonces, en ese sentido, establecer, ¿no? Y las recomendaciones se deben establecer justamente estos conceptos, pues podemos ir generando proyectos, pues de este tipo, ¿no? Tener como una imagen objetivo, ¿no? No solo de lo que nos imaginamos en idea, pero ya en tratamiento. Este es el sitio donde estamos trabajando y es el tratamiento de lo que queremos hacer. Una integración espacial, acceso a las personas, espacios seguros, ¿no? ¿Qué es lo que resuelve, no? Islas de calor, mejora del clima, comodidad ambiental, sombra, y eso también tiene que ver con la vegetación. Permeabilidad del suelo, pues un desfogue rápido de lluvia, áreas verdes autónomas, recarga del subsuelo, y esto también ya son como ideas ya mucho más técnicas constructivas que estamos proponiendo para esta zona. Y el tema de la vegetación es muy importante, que tenga que ser vegetación que pues endémica, pero también que sea una que se pueda integrar a la reserva Cuchtal, ¿no? Y que vive en convivencia con los otros espacios públicos de la ciudad. Y en el tema de movilidad esto es fundamental, ¿no? O sea, tener como justamente el tema de seguridad, accesibilidad y conectividad.
Entonces, en ese sentido, pues justamente este proyecto pues se va a ir reflejando al tema del PACMUN, ¿no? Entonces, del Plan de Acción Climática que ya municipal ya lo proponían. Yo le preguntaban en la ponencia anterior, ¿y qué es el Plan de Acción Climático? Pues este instrumento que orienta las políticas públicas. ¿Cómo pasamos de un concepto, perspectiva de género, procesos participativos, un proyecto de espacio público puntual que muestre de la teoría a la práctica, pero después el gran paso es la institucionalización, ¿no? Entonces, el Plan de Acción Climática Municipal es una gran herramienta para integrar medidas específicas de mitigación y adaptación al espacio público. Y en ese sentido, nada más a modo de ejemplo, pues este es el PACMUN que hemos apoyado el fortalecimiento con Mérida, y aquí es donde se han establecido, por ejemplo, en acciones de mitigación, pues, o sea, ¿qué cosas, no? Proponer fondo de infraestructura verde al corto plazo, y esto es a manera de ejemplo, ¿no? Para decirles un poco cómo se pueden ir haciendo, cómo ir bajando estos grandes conceptos o ideas, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la reserva costal, ¿no? Un manual de construcción sustentable, ¿no? Y en acciones de adaptación, pues el tema, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura verde y planeación urbana resiliente, y ya tienen como estas acciones y estas métricas y quiénes están involucrados dentro del municipio, ¿no? Entonces, esto es un gran ejemplo también cómo ustedes pueden ir estableciendo ya a manera de papel qué queremos hacer, para qué lo queremos hacer, a qué queremos llegar, cuáles son estos impactos y quiénes, ¿no? Entonces, tener este plan es muy importante, pues, para incentivar la agenda climática. Y en este sentido, pues bueno, aquí se van integrando por el tema de educación ambiental, el tema de género, y ya vamos, digamos, materializando el gran concepto, a lo mejor muy arriba, a cosas mucho más sencillas, ¿no? Y en ese sentido, pues en esta imagen que yo les he estado compartiendo a lo largo de la presentación es, pues el plan de acción climática pues nos genera justamente una visión para llevarlo o integrarlo a un fortalecimiento en un futuro, te hacen una actualización o en la generación de un plan municipal de desarrollo urbano que es algo normativo. Y así es como, digamos, este modelo que luego es muy complejo de explicar de lo que hace CITSA, pero cómo podemos pasar de la teoría a la acción. Y aquí, con esto voy cerrando, en estas últimas dos diapositivas, es que generar una conciencia desde, por ejemplo, en el caso de Mérida, que tienen un plan de infraestructura verde, que es una agenda de acciones, cómo se ligan, ya les ponía como ejemplo, a un plan de acción climática municipal y cómo esto genera un sistema de infraestructura verde. Pero al mismo tiempo, cómo esto, por poner un ejemplo, en el caso de México, existen estas nuevas 4 normas: espacios públicos, resiliencia urbana, diseño de calles y gestión integral de riesgos y desastres. Estas normas son muy importantes porque empiezan a tomar pues la relevancia, ¿no? Ya, digamos, a un tema más de preparación, prevención y sobre todo regulación del suelo. Y aquí también tiene que ver con, a escala de ciudad, con un plan municipal de desarrollo urbano, reglamento de construcciones y una escala barrial, como un plan de infraestructura verde, un plan de acción climática, ¿no? Entonces, y un atlas de riesgo. Entonces, es muy importante que vayamos como generando que no solamente un concepto, un discurso, si esto se va materializando, y esto, ejemplo de Mérida, a mí me gusta siempre compartirlo porque van muy seguros y también pues van construyendo una política pues duradera y se va consolidando. Y por último, ¿qué es lo que pues o sea, próximamente va a hacer si se da? Pues lanzar justamente una guía, ¿no? Sobre todo para el tema de implementación de proyectos de espacio público resilientes, donde tienen estos 6 pasos y que digamos que muchos de estos ya los conocen, pero esto retomando desde el concepto de adaptación climática. Entonces creo que esto es como algo interesante que vamos a presentar en pues, el próximo mes en el foro en el World Urban Forum, que se hará en Egipto, pero también desde las experiencias de Mérida. Y pues ya, pues por último, pues dejo este QR, si es que alguien puede usar rápidamente cómo escanearlo. Sería importante pues a lo mejor recibir alguna retroalimentación, dudas aquí, y pues con mucho gusto pues quedo a sus órdenes y agradezco mucho la participación. Pues muchas gracias, José. Te regreso el micrófono. Muchas gracias, Gerardo. Y la única parte de que no me gusta de facilitar siempre las mesas es estar recordando el tiempo y estar interrumpiendo. Y muchas gracias, Gerardo. Y regresando como a las temáticas, algo que rescato, y digo como que rescato en el sentido de que pongo como antesala también a las otras presentaciones que vienen, es esta parte que comentabas, Gerardo, sobre cómo la construcción de un proyecto tiene que ver desde la perspectiva de quienes están en el territorio y de quienes van a ser usuarios de todo lo que se vaya a hacer, ¿no? Y desde ahí se tiene que enmarcar esta planeación.
Y digamos, en esta planeación o en esta idea de construcción hacia donde se quiere ir, los conceptos, con eso empezaste tu presentación y fue como un hachazo al aire, pero sí fue los conceptos de biodiversidad y ciudad parecieran que no van en conjunto, ¿no? Entonces, cómo se trabaja, cómo se integra desde las personas, ¿no? Desde quienes están construyendo todas las ideas, cómo se integran estos dos conceptos para encontrar su forma de cómo adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Entonces, me parece como algo interesante que pensar porque justo biodiversidad por lo regular siempre se va de las ciudades, ¿no? No, y tanto literal como en la planeación y en la teoría.